Y hoy quiero hablar acerca de algo muy importante en la vida de nosotros los cristianos. ¿Cuántos aquí hay que son cristianos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dios los bendiga. Bueno, somos cristianos porque creemos en Cristo. ¿Va? La iglesia se llama iglesia cristiana, sobre todas las cosas, porque hay iglesia de todo tipo. La iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? El nombre. Comúnmente conocida mormones. No son cristianos. Y no estoy hablando mal de los mormones. No se confunda. Estoy diciendo lo que somos. ¿Por qué no son cristianos? Porque no creen en Cristo como su Señor y su Salvador. Tienen una religión. Después podremos, no sé si discutir o debatir o entender o no, por qué creen y en qué creen. 10 mangos aparte. En todo caso, problema de ellos con Dios. Pero nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. ¿Está? Entonces hay una esencia fundamental en el cristiano. Y esa palabrita de 2 letras que se llama fe. Podría decirse que aquel que es cristiano es como una planta. A la planta usted sabe que tiene una savia que la mantiene verde y la mantiene viva, ¿cierto? Bueno, la savia del cristiano es la fe. No puede alguien ser cristiano si no tiene fe. Y no puede tener fe si no es cristiano. Porque la fe proviene de Jesús, es decir, de Cristo. La fe no proviene de otra cosa. Las demás son buenas voluntades, buenas esperanzas, expresiones de deseo. Muchas veces creemos que fe son expresiones de deseo. Te va a ir bien. Yo sé que te va a ir bien. Eso es buena onda. No es malo. No estoy diciendo que eso sea malo. De hecho, son buenos deseos. Es importante que alguien tenga buenos deseos hacia el otro. Peor sería que alguien diga, la verdad es que deseo que te vaya mal. Te voy a decir una cosa, creo que te va a ir terrible este año a vos. Mala onda. Te reprendo. La fe es aquello que proviene de Jesús. La fe es, ¿cómo decirlo más fuerte? Es un derecho del cristiano. Es una de las fuentes del cristianismo, del ser, del cristiano, de nosotros. Es por eso que es tan importante. La fe solo proviene de Dios. La fe no proviene de los hombres. De hecho, los hombres tenemos fe en los cuadros de fútbol. Escuchaba el noticiero ayer y hablaba el presidente del club Talleres. Y el tipo tiene una fe en Talleres y la expresa con tantas ganas. Yo digo, ¿qué tipo? ¿Pero en qué tiene fe? Es un deseo, una expresión, una emoción de que nos va a ir bien y qué sé yo. Yo ya lo veía al tipo este que venía con ¿cómo es la copa que viene, no sé, de Paraguay? Creo que van a jugar una copa ahora o algo así, escuché que decía. Pero eso es un buen deseo, es un augurio. Deseo que te vaya bien. Pero la fe solo proviene de Jesús. Y la fe es el poder de Dios manifestado entre los hombres. La fe es la que nos permite alcanzar cosas que de otra manera no podríamos. Entonces quiero hablar un poquito de la fe. Quiero decir algunas cosas que la palabra dice acerca de la fe. Y voy a comenzar por el libro de Romanos. Se lo he dicho muchas veces y se lo voy a repetir otras tantas. El libro de Romanos es un libro escrito a una sociedad la más moderna y la más inteligente y la más poderosa de aquella época. Es escrita a personas que tenían derechos, algo que pareciera hoy que todos los tenemos. Bueno, en aquel entonces solo tenían derechos los romanos. Y allí fue la palabra y trascendió los tiempos. Entonces Pablo le escribe a estos romanos. Y mire lo que voy a leer. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Luego vamos a ir al libro por excelencia de la fe. Romano 1,
16 y 17. Dice así el apóstol Pablo a estos muchachos de Roma: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vuelvo a leer, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y acá quiero detenerme antes de avanzar al libro de Hebreos, capítulo 11, si alguien quiere ir buscando. En algo muy importante que acabo de leer. Y acabo de expresar. Mas el justo por la fe vivirá. Primero vamos a definir qué es lo que es justo. ¿Les parece un poquito? Nosotros. ¿Quién es justo? Usted es justa. Justita porque se dio chiquita. Bueno, una broma, se me chispoteó. No se me pueden donar porque... Usted es justo. Somos justos, ¿verdad? ¿Usted, Benji, es justo? ¿Sí? ¿Más que yo? Iguales. Ahí está, ¿ves? Estoy probando si se olvidó de algo. ¿Claudia es justa? Ah, obvio, pastor. Justos somos todos aquellos que hemos sido justificados por Jesús. Porque estamos hablando de la fe. Y nadie puede vivir de la fe o vivir por fe. Nadie puede vivir por la fe si no lo justificó Cristo. Porque Cristo te justifica cuando vos crees en Él. Cuando vos te acercas, cuando vos le conoces, cuando te has anunciado el Evangelio, que es una justicia divina. ¡Ay, que se haga justicia del cielo cuando pasan estas atrocidades que nuestra sociedad está viviendo lamentablemente, ¿verdad? Que se haga justicia del cielo. ¿Usted sabe lo que está pidiendo? Claro que lo sabe. Pero la justicia del cielo, y no soy de los que hace apología del delito, ni garantista, ni nada de eso que hacen los políticos y discuten, pero la justicia del cielo quiere que todos se justifiquen. Y para justificar a aquellas personas que hacen atrocidades, no hay pena de muerte y no sé si cárcel. En la justicia del cielo, pero aquella que viene por el Evangelio, aquella que viene cuando llega Cristo. ¿Me está entendiendo? O sea, si de pronto alguien dice, yo me arrepiento y reconozco que me equivoqué, ese Evangelio que es la justicia manifestada de una forma extraña para nosotros, pero poderosa para Dios, le quita y lo limpia. ¿Cómo? Imposible. ¿Cómo limpiar a alguien que lo quita y lo limpia? Eso es Evangelio. Por eso el Evangelio es buena noticia. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios, mis queridos, para conquistar lo que Dios nos ha dado, es un poder sobrenatural y que carece de razonamiento humano, carece de lógica. No hay una lógica en el poder de Dios. El Evangelio es una buena noticia y de pronto el Evangelio y la buena noticia para alguien es esta cosa, esta otra, esta. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Dios. Porque vino para salvar, para sanar, para librar, para justificar. Ahora, ¿es así de simple y es para todo el mundo y porque todos somos cristianos? No. Es para los que creen en Cristo, para el que cree. Porque en la medida que creyó, le germinó la semillita que Dios puso en todo. Todos tuvimos una semillita de fe, así como tenemos una semillita de amor, de bondad, de maldad. Las que germinan solo y naturales son las naturales. Me río de esto porque
comentaban las vecinitas ahí, mi hija con la vecinita, con la hija de la Sol, son vecinitas chiquitas. Y chiquitas ya pelean y se me esquinan. Y yo creo que es la Sol la que le enseña, ¿vio? No le enseñó a nadie. Y la semilla de maldad brota sola. Y de chiquita, y nadie le enseñó. Bueno, hay otras cosas que deben brotar conforme la predicación de algunas cosas. Por ejemplo, la enseñanza, la moral. Usted le enseña, usted le dice esta es la forma, mirá, esto está bien, esto está mal. Hay cosas que brotan, ¿verdad?, en el hijo que cría el padre y que le va enseñando. Le va diciendo esto está bien, esto está mal, esto conviene, camina así, ta. Se van formando, se van enseñando. Y van brotando las capacidades, las semillitas que tenemos dentro, lo que nos hace la persona que somos. Una de esas semillitas se llama fe. Y solo brota cuando el Evangelio llega. ¿Cuándo llega? A algunos les llegará. Mi hija recién decía, yo crecí en la iglesia y me sé muchas cosas de la iglesia, pero hubo un tiempo y un día en que esa semillita de fe tuvo que brotar en ella. No la puse yo, la puso Dios. Yo le enseñé, le mostré el camino, pero esa fe que brota en uno y en otro, esa la hace brotar Dios. Y es cuando es anunciado el Evangelio. Y es allí cuando la persona empieza a vivir por fe. Entonces, estamos de acuerdo en que todos los que estamos aquí, que hemos creído y creemos en Dios, somos justificados por Él, ¿verdad? Y somos justos, no porque seamos correctos. Esa es otra cosa. Podemos ser incorrectos en muchas cosas. De hecho, no hay justo ni uno solo, dice la palabra, sino Cristo, el que nunca cometió pecado, el que nunca se equivocó. Nosotros somos justificados y somos justos porque somos justificados. Y esa justificación, le tengo una noticia que no es tan agradable quizás. Es cotidiana. Acá, bueno, hoy vamos a hacer una excepción y por un buen diezmo la justificación le va a durar 7 días. Por 7 días usted no va a tener acusación de pecado. ¿Ah? ¿Será verdad? No, no. No hay cómo comprarla. Eso no se compra. Usted no viene un domingo a la iglesia, se porta re bien, no dice ni una mala palabra, no dice nada, no hace nada, todo bien. Se porta excelente. Y ya es justificado. Y se va lleno de la presencia de Dios. Mañana necesita nuevamente la misericordia de Dios. Mañana necesita nuevamente justificarse. Es decir, todos los días necesitamos a Dios. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo será sostenido todos los días por Jesús. Porque dice también la Biblia que Jesús es el autor, el creador de la fe. Fue Jesús el que siendo Dios dijo, Claudio, vas a tener fe, te la voy a poner acá, en este rincón. Más engorda, menos fe tenés, porque más rinconada queda. Vas a tener esta fe. Y yo voy a hacer que brote, porque yo la puse ahí. ¿Y cómo va a brotar? Para lo que yo quiero, no para lo que vos querés. Con mi esposa, en las épocas que estábamos todos en casa y los chicos, y veíamos los partidos de la selección, ¿cierto? Diferente que hemos tenido. Dejemos de lado el último que salimos campeones, vayamos a los otros que no fuimos tan victoriosos. Y de pronto mi esposa a la fe le alcanzaba hasta para orar por Maradona, para que haga los goles. Y eso no es la fe, ese es el deseo. La fe brota cuando Jesús la hace brotar. El autor y el consumador. Y brota en función de lo que uno cree de Él. ¿Y cómo es esto? Cuando vivimos por fe. ¿Y cómo es esto? Cuando vivimos confiados en Jesús. ¿Amén? ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que tenemos grandes herencias y grandes cosas para poseer. Porque creo que en este tiempo hay un tiempo que no voy a ser ignorante ni inocente de más. Hay un tiempo que por ahí va a ser medio difícil. Hay cosas que no van a ser tan fáciles. Y no hablo solo de economía ni de realidades de Argentina. Hay cosas que no van a ser tan fáciles, mis amigos. Pero a los que creen en Dios todo les es posible. A los que creen y tienen fe en Jesús, superarán barreras, vencerán obstáculos. ¿Cómo? Con la fe. En el nombre de Jesús.
¿Sabe? Antes de ir al libro de Hebreos y leer bastante extenso el capítulo 11 que habla de la fe, quiero decirles una palabra, no sé, profética, pero voy a decirla en términos más reales. La palabra revelada para estos días, la que Dios nos dio el día miércoles mientras orábamos aquí. La palabra dice que cuando la luz viene, las tinieblas se van. Y vamos a definir, en todo caso, tinieblas, porque si asociamos directamente tinieblas, diríamos es el diablo, es el infierno, es la oscuridad, es los pensamientos malos, qué sé yo, podríamos decir tantas cosas de las tinieblas. Básicamente, tinieblas es todo aquello que no proviene de Dios, que te lleva a la oscuridad te lleva al error, a la equivocación, a cometer cosas que a Dios no le agradan. Tiniebla es diablo, es la opresión, es aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Algo que se levanta contra el conocimiento de Dios no es solamente ese vecino testigo de Jehová que te quiere convencer o ese otro que te quiere decir, ¿para qué crees en Dios? Al final, no. Esas son las personas que ejecutan eso. Y la Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra las personas. Usted no se me tiene que enguerrar. Por eso hablé muy respetuosamente en todo caso de los mormones, porque yo no estoy para enguerrarme con los mormones a ver si quién tiene la razón o no, o los testigos de Jehová, o los católicos, o los budistas, o los musulmanes. No estamos para eso. Tiniebla es todo aquello que viene y te impide creer en Dios. Tiniebla es todo aquello que te saca del propósito de Dios. Tiniebla es todo aquello que te hace doler la panza con angustia. Tiniebla es todo aquello que te impide tener el gozo del Señor, que te quita la alegría, la esperanza. Y en todo esto que estoy mencionando te está quitando la fe, te está quitando Jesús. Está haciendo que el conocimiento de Jesús, el conocimiento de Cristo, no sea algo presente en tu vida. ¿Y sabe qué pasa cuando vos no tenés el conocimiento de Cristo? Cuando vos no tenés la palabra que es el conocimiento de Cristo a flor de piel. No puedes pelear. Porque dice que la espada para pelear es la palabra, es el conocimiento de Dios. Por eso no es contra carne y sangre, por eso no luchamos en forma física. Por eso a veces un poco estoy, no sé si en contra, pero no es mi pensamiento de hacer, por ejemplo, una marcha para defender, cuando fue, por ejemplo, la votación del aborto, sí, aborto no, por supuesto que estamos en contra del aborto, de matar las vidas y todo lo demás. Pero la batalla no es en las calles. La batalla es en la predicación del Evangelio. La batalla es decirle a las jovencitas que hayan tenido la desgracia de estar embarazadas y no querer, lo digo las mujeres, pobres mujeres que tienen un embarazo no deseado, del índole que sea. Es decirle, Cristo te va a sostener. ¿Me explico? Es predicar el Evangelio, la buena noticia, es sacar de una tiniebla, de un pozo, de una desesperación y plantarlo en un lugar de gloria. Entonces, cuando no tenés a Jesús, comenzás a pelear en lo natural, con un conocimiento de Dios, con un saber de Dios, que es igual que el saber de, no sé, de que 2 más 2 es 4. Pero la fe te lleva a vivir una vida en victoria, porque te lleva a tener el conocimiento de Dios para cada situación. Aleluya. Cuando me olvido la prédica oro en lengua. ¿Sabe por qué oro en lengua? Se lo voy a decir. Porque también tiene que saberlo. Porque lo va a necesitar. Porque son cosas que necesitamos en los tiempos que a veces son necesarios. El que ora en lengua, yo si acabo de expresar una oración en lenguas del Espíritu, no soy más que usted. Ni estoy en una posición encima de nadie. El que ora en lenguas a sí mismo se edifica. ¿En qué se edifica? En el Espíritu, porque lo que lo ora en el Espíritu y no sabe ni él ni los que le escuchan, sino solo el Espíritu con el Espíritu Santo, que está edificando a quien les está hablando hoy.
Entonces digo pues esto para ilustrar la fe. Si tengo una situación que no puedo resolver, si he buscado un montón de pensamientos y he tomado un montón de decisiones y en buen sentido, y he pensado en muchas formas y no he conseguido al menos los objetivos que eran buenos. He conseguido algo, pero no los que eran buenos, los completos, el 100%. ¿Qué necesito? Ora en lenguas. Tengo un tiempo de ayuno, de oración, de buscar a Dios. Tome las herramientas espirituales que Dios le ha dado. Por la fe se conquistaron reinos, se cerraron bocas de leones, se caminaron como mirando al invisible. Por la fe Moisés dijo, está bien si vos lo decís, Señor, me meto al mar. Y si me ahogo será para que me vaya con vos. Pero si abrís el mar delante mío, ¿vos creés que Moisés sospechaba que el mar se iba a abrir? Yo creo que Moisés, en el momento que le hizo caso a Dios y se paró frente al mar, dijo, bueno, vamos a ser mártires. Si no, mire las diferencias entre la fe de aquellos que creen en Dios, de la descendencia de Moisés y los cristianos, y la fe de los que creen en Dios, de la descendencia de Ismael y de los musulmanes. Usted vio cómo ellos agradan a Dios en muchos casos. Con la muerte, se inmolan. Estalló una bomba en nombre de Dios. Digo, para que entendamos lo que es la fe de Cristo y lo que es la otra fe que hay. No para discutirlo, si está bien, si está mal. Nosotros, si usted mañana tiene un musulmán enfrente, y yo tenía de cliente al imán de Córdoba que falleció, que era como el pastor de los musulmanes, era el imán de Menem y de muchos musulmanes que han trascendido, digamos, en la vida pública. El señor Munif era cliente mío y vecino también del barrio. Y hablábamos mucho y conocíamos la Biblia que yo. Y la única diferencia que yo notaba cuando hablaba de este hombre culto, entendido en religiones y en cosas, es que cuando vos tenés a Cristo tenés fe. Y que la batalla que vos peleas no la peleas con el pensamiento, el conocimiento y la sabiduría, sino con el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo no sé cómo opera, pero opera. Hace unos días atrás, la bebé de Maggie estuvo con, ¿qué es lo que tenía? Gastroenteritis o algo de eso. Estuvo con una de esas cosas. Y en un momento dado, la bebé eran las 2 de la mañana y lloraba y lloraba y lloraba y gritaba y lloraba y lloraba y gritaba y lloraba y gritaba. Y mi hija, ¿sabe qué hizo? Me llamó a mí. Estaba en el primer sueño. Dormidazo estaba el negro. Y sonó el teléfono. Me dice, pa, la bebé no para de llorar. ¿Sabe por qué me llamó? Porque creció viendo fe. Y nosotros hemos resuelto siempre a ver, igual ella es pediatra y ella le dijo lo que tenía que hacer y diagnosticó y va a pasar esto. Y digo, eso pasa igual. Como si yo le dijera, hermano, tenga fe, que si se larga a llover, usted no se va a mojar. No me crea. Le estoy mintiendo. Porque se va a mojar. A menos que le regale un paraguas a cada uno. Me levanté, 2 de la mañana, fui a la casa. ¿Qué puedo saber yo? Le miré, vi que le faltaba aceite, le puse aceite, agua, como un auto. No. Más o menos puedo saber eso. A ver, ¿qué hacemos? Nada. Oré por ella, la ungí con aceite. Ungí con aceite en la casa. Reprendí los vecinos. Esa era broma. Oré por ella. Y me fui tranquilo a dormir. ¿Sabe qué aconteció cuando llegué a mi casa? Me dormí. Me dormí. ¿Pero por qué me dormí? Porque estaba tranquilo. La bebé igual tuvo 2 días más de situaciones esas de no sé qué, que se puso colorada, que le dieron los antialérgicos, no sé qué macana, porque era un proceso viral.
Pero cuando vos tenés a Cristo, cuando vos tenés la certeza del Evangelio, estaba leyendo hoy el libro de Corintios y al principio, el Corintios 1, en los primeros capítulos, Pablo un poco está enojado con los corintios porque él les ha predicado, les ha enseñado el poder de Dios, les ha enseñado a caminar en el Evangelio con un Evangelio de poder, de verdad, espiritual, no ortodoxo, no pragmático en un sentido de vida, de orden y demás, sino con el poder del Evangelio, libre de religión. Así le enseñó Pablo a los corintios a caminar. Así estuvo con ellos. Y de pronto Pablo siguió camino y esa iglesia quedó fortalecida, firme, fuerte, establecida, con un montón de gloria de Dios. Pero los tipos empezaron a administrar la gloria como a ellos les parecía, empezaron a tomar leyes propias, leyes ajenas, leyes de los otros, leyes de estos otros. Y en eso que tomaron leyes se apartaron de la vida espiritual. Y yo quiero que esta iglesia este año pueda conquistar todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios tiene. Y para esa conquista sé que es sí o sí en forma espiritual. Y no estoy poniendo sentencia sobre nada, estoy diciendo lo que va a suceder. No quiero, lo dije antes que comenzara el año, no quiero ver en el 2025 personas que fracasan. Pero no hablo del fracaso natural, mirá, no hablo del fracaso espiritual que te lleva a la muerte espiritual, al no poseer más a Dios y quedarte en todo caso con un vago conocimiento de Dios y con un poco de religión estructurada que te sirve a la forma que vos te adaptaste a vivir y no a la forma que Dios tenía. Entonces Pablo cuando interpela esto y les escribe fuertemente. Si usted lee el libro de Corintios en el capítulo 1, 2, y creo que hasta el 3 y el 4. Les habla, si usted lo lee y le pone énfasis a las palabras, les habla como enojado. ¿Pero por qué? Porque en una de las partes dice, porque cuando fui a vosotras, y cuando les prediqué a ustedes, no les prediqué con vana palabrería. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Ahora, el poder se expresa en palabras. El poder se expresa en predicar el Evangelio, en decirles, chicos, despiértense, tengan fe. Saquen las tinieblas de su casa. ¿Cómo? Con la luz. ¿Y qué es la luz? Yo soy el camino, yo soy la luz. ¿Quién? Jesús. Pongan a Jesús en sus casas. No me compren estampita con la cara de Jesús. No. Ni cuelgue rosario porque puse a Jesús. No. Ponga a Jesús, ponga la fe, ponga una palabra para cada situación. No busque quién le da una palabra, ponga una palabra. Si tu hijo se enferma, busca la palabra. Y si es un virus va a ser, y si es una enfermedad va a ser. O sea, no estoy hablando de que habrá cosas que sean milagrosas, pero estoy hablando que la palabra. Eso es tener la luz. Eso es que si algo va a suceder, si algo voy a tener que vivir, que no sea por voluntad del diablo, sino por voluntad de Dios. Mas la palabra dice, en el mundo, acá, en la tierra, en el barrio, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la vida, en el mundo, tendréis aflicciones. Pero confiad. Dijo Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Qué venció Jesús? Venció el sistema. Si te vas a morir, que sea como murió Pablo, sabiendo, le escribe a Timoteo, en las últimas partes del libro, de la carta a Timoteo, y le dice, yo estoy pronto para ser sacrificado. Pelea la buena batalla de la fe. Sé buen soldado de Jesucristo. Lo que has oído y aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles. El tipo lo estaban por matar, estaba por perder la vida. Si yo te digo a vos que vas a morir, me vas a decir, ¡ay, Dios me abandonó! Si vos decís eso, el diablo te está llevando. Ahora, si vos le crees a Dios, vas a vivir hasta el último aliento de vida, sostenido en una palabra. ¿Sabe? El pastor Amado me contaba una anécdota que a él lo impactó muy mucho. Él
era jovencito todavía, ya era pastor, y había un pastor, creo que el apellido, no me quiero equivocar si es Benedetti, creo, o Benedetto, pero uno de esos apellidos era, en Cita con la Vida, un pastor, un hombre de Dios, un hombre muy, aparte importante en la sociedad, un hombre con empresa, casi un empresario. Tenía gomerías en la zona de la Ruta 20, cerca de donde está el Dino, por ahí, tenía varios locales, un hombre importante, pero a su vez un siervo, un hombre que le creía a Dios. Y al pastor, a Roberto Amado, le tocó acompañarlo en un tiempo de enfermedad severa que lo llevó a partir. Y él me decía, ¿sabes lo que más me impactó de este hombre? Que él le conocía, podríamos decir, el pedigrí, sabía quién era, un hombre que servía a Dios, que no tenía intereses mezquinos, que amaba la obra, que fue una de las personas que hizo grande a Cita con la Vida en su fundación, de esos importantes varones de Dios, que Dios utiliza para grandes cosas. Y él le tocó acompañarlo, podríamos decir, en su lecho de muerte. Y dice, cuando él ya estaba sabiendo que partía, y yo me arrimé como para... y me tomó de la corbata y me tiró hacia abajo y me dijo, nunca dejes de predicar. Y a los minutos partió. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hasta en el último momento el tipo tenía una certeza de lo que era Dios. De en quién había creído, en quién creía y quién era Jesús. Y vaya a saber lo que Jesús ya le había mostrado a él. Entonces cuando viene de pronto el Espíritu Santo y nos visita y alegremente alabamos y bendecimos a Dios y derramamos lágrimas y nos da una palabra, mire, póngala como eslogan. Recuérdela si es necesario. Si es necesario, grábele en una piedra como hacían los judíos para recordarla. La luz viene, las tinieblas se van. Y tenga por claro lo que le estoy expresando. Porque esto es fe. Esto es creer que si algo está en tinieblas, si algo me hace daño, si algo no me permite tener paz. Mira, yo estoy de día en mi casa, pero cuando voy a mi trabajo, mañana. Ese soy yo. Y sabe que cuando me pasa eso a mí, últimamente me molesta mucho el calor. Cuando era más joven no me molestaba tanto. Mucho. Y cuando me doy cuenta de esto, bajo un decibel, pero más que bajar un decibel, proclamo a Dios. Y proclamo a Dios. ¿Y por qué? Porque eso me hace daño. No me hace bien. Proclame a Dios. Leamos un poquito, libro de Hebreos, y terminemos. Capítulo 11. Recién leímos el libro de Romanos. Pablo les habla a los romanos que no eran hebreos, no eran judíos, no conocían la ley de Moisés, no sabían ni quién era Abraham. En todo caso, los romanos conocían a Zeus, a Júpiter y a no sé cuántos otros dioses más. Y en todo caso conocían la sabiduría de los griegos, que era la que un poco daba el contenido, digamos, filosófico a aquella época. Pero ahora Pablo le escribe a los hebreos, es decir, a los judíos, a los que sabían muchas cosas que Dios venía haciendo por la fe. Y les da a conocer la fe nueva, la fe que viene a través de Jesús. Y dice así el capítulo 11, verso 1, en esta versión tradicional, digamos, Reina Valera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire qué profundo y qué rápido que suena, pero qué profundo que es. Si usted medita unos minutos en esto, nosotros decimos, ¿quién creó el mundo? Dios. ¿Y de dónde lo creó? Todavía la ciencia no logra definir cuál fue el primer cosmos, cuál fue el primer Big Bang, cuál fue el primero.
¿Cómo es que aparecimos nosotros en un planeta y de pronto, y hoy entendemos un sistema solar y hoy entendemos un montón de cosas por la ciencia, pero no logra definir qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El dinosaurio. Y ahí empezaríamos. ¿Y el huevo dinosaurio? ¿Qué fue primero? Por la fe. O sea, entender a Dios como aquel que creó de lo que no se veía. No había nada. Y de pronto empezó a existir un universo. Desparramó, y la Biblia lo dice poéticamente, las estrellas en los cielos. A cada una puso su nombre en el firmamento. Y las llama por su nombre, poéticamente, y se esconden y vuelven a aparecer. ¡Qué poético! Creación de Dios. No existía. ¿Podemos imaginar que un día no había estrellas? ¿No había tierra? Quizás, solo quizás podríamos decir, había una bola de fuego que después se transformó en tierra, por ejemplo. Una pelota de baloncesto girando en el universo y Dios dijo, vos quédate ahí. Esa con anillito se queda allá. No gire tan rápido que te va a chocar con este. Y los ordenó. ¿Ah? Dijo, ahora arranquen. No se ve. Bueno, vamos a poner uno muy fuerte al medio y se va a llamar Sol. Digo, no existía. Entonces, ¿entendemos lo que es la fe en Dios? No es en cualquier cosa. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Me detengo otro minuto y le invito a que cierre sus ojos. Y medite en esto. Por la palabra. Por la autoridad que tiene la palabra. Y quiero que mediten esto porque quiero transmitirle lo que de gracia alguna vez he recibido y puedo gustar. Transmitírselo, impartírselo, dárselo por la palabra. Por la palabra fui a mi nieta Emma y le dije, en el nombre de Jesús, se sana y se calma tu espíritu y tu cuerpo. Por la palabra. ¿Por qué nos cuesta tanto expresar una palabra de fe? ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne, y no hablo de la carne pecadora, nuestra naturaleza pensante, semejante a Dios, tiene capacidad de cuestionar y de juzgar entre lo que sí va a ser y lo que capaz sea. Pero si dice la palabra, dice la Biblia, y hasta podríamos razonar que por la palabra fue creado lo que no existía y no se veía. Y te pedí que cerrara los ojos porque, como si esto fuera un ensayo de fe, una terapia de fe, no existe, pero como si fuera. Puedes poner la palabra de Dios en aquello que es tiniebla para que deje de ser tiniebla y pase a ser luz. Y cuando vos tenés claridad, resolves problemas, enfrentás gigantes. Yo me lo imagino a Daniel viendo la visión de lo que Dios ya iba a hacer antes de entrar en el horno de fuego, en el foso de leones. Yo me lo imagino a Daniel que cuando se puso a hablar por la palabra, orar a Dios por la palabra, ya podía ver que Dios le iba a cuidar. Por la palabra. La luz se manifiesta por la palabra. Pero tiene que ser la palabra expresada.
yo sé que Dios lo va a hacer. Déjame decirte que si lo sabes no sirve. Si lo crees y lo expresás, así va a ser. Aleluya. Por la fe Abel, por la fe Enoc. Y dice, pero sin fe, escúcheme por favor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego sigue hablando de la fe de otros hombres y de mujeres. Aleluya. Aleluya. Por la fe Moisés. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, ¿y qué más digo? Dice el apóstol Pablo. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, y con esto termino, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Presencia de Dios. Si tuviera que cerrar este mensaje, lo que les tengo que decir puede sonar como una utopía, una cosa difícil de llegar, como un deseo inalcanzable. Pero es la verdad. Con la fe somos invencibles. Porque la fe viene de Jesús. Y si recordamos Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Jesús. Nada. 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 Es un tiempo para que en fe pongamos a Jesús en todos lados. Es un tiempo para que no avergonzarse del Evangelio signifique decir, hay una buena noticia. Hay un tiempo distinto para conquistar.
Hay un Jericó para rodearlo y hacerlo que caiga. Hay un tiempo para hacer huir a Satanás. Y que lo que tengamos, el desierto que tengamos que cruzar sea de la mano de Dios. Hace muchos años el Señor definió una frase para mi vida que no la tomé de nadie. No sé si alguien alguna vez lo dijo, yo no lo escuché. Pero que los que me conocen la han escuchado varias veces de mi boca. Y Dios me dijo en una ocasión que no te corra el rugido del león, tomando referencia de la palabra que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que no te corra el rugido del león, que te guíe la voz de Dios. Camina en torno a lo que la voz de Dios te dice. No el rugido del león que te dice, te voy a comer, te voy a comer, te voy a comer. ¿Sabe que cuando el león ruge, lo veo, esto me lo dijo Animal Planet, en los documentales, produce una parálisis en las presas? Es igual que cuando usted dice, hay un ladrón. ¿Está bien, mamita, que te quite que te llevo todo? El rugido de un león viene para destruirte. Pero no te tiene que correr el rugido de un león. Porque esas son las tinieblas y vos tenés luz. Y las tinieblas, la oscuridad, se vence tan simple como cuando... El ejemplo es tan claro. Axel, baja las 2 teclas allá de las luces. Ahí, bájala, bájala. Ah, que eran estas. No los veo. ¿Está? Mire, tinieblas, levántala. Luz. ¿Cuánto demoró? ¿Entiende? Y eso que no tenía teclas térmicas, Jesús. Eran velas. Pero así de simples. Póngase de pie y vamos a orar. Presencia de Dios. Porque no quisiera que esto sea una palabra más. Porque no quisiera que pasaran días difíciles. Y si son difíciles, si son días de aflicción donde hay preocupación y todas esas cosas que vienen, puede haber la luz. Es tan simple como decir la palabra. En el nombre de Jesús, Emma, deja de llorar. Y se calla, ¿vea? En el nombre de Jesús, la plata me va a alcanzar. ¿Sabe las veces que lo he dicho? No estoy hablando de un punto de soberbia ni de falsa espiritualidad. Estoy hablando de un punto de verdad. El dinero me va a alcanzar en el nombre de Jesús. Entonces esa preocupación que te angustiaba, que te hacía estar amargado. Y cuando uno está, a ver, soy un hombre de trabajo, crié hijos. No crea que he vivido en un zapallo. He tenido días muy preocupantes. Un día fui a hacer un trámite ahí en la obra social y fue uno de los días muy preocupados de los últimos tiempos. Y la secretaria que me ve frecuentemente me dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque su cara denota que tiene algún problema. Hay días malos. En el nombre de Jesús, esto se va a resolver. Y busqué la palabra, fue para ese tiempo. Busqué la palabra, fui y la solté. Y me creía media, pero yo se la soltaba igual. Y vino. ¿Ah? Y vino. ¿Por qué tengo que vivir con el diablo azotando mi espalda? ¿Hay días malos? Claro que los hay, pero en el nombre de Jesús y en la palabra revelada, porque no es solamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te oro, te oro, te oro. No, busca la palabra, el Espíritu, lo que Dios quiere para tu vida.
Grandes cosas hará el Señor contigo, hijo. Busca la palabra. Que busque el Espíritu. Y no tengo duda que lo va a hacer. Satanás, te echamos fuera en el nombre de Jesús. De toda situación. No las conozco todas ni las quiero conocer. Porque no vine aquí a predicar de vos, sino a declarar que en el nombre de Jesús la luz viene y las tinieblas se van. Y los pensamientos, que son solo pensamientos naturales, desaparecen del gobierno de nuestra mente. Y vienen los pensamientos que lleva cautivo Cristo a la obediencia de Él. Y que nos revelan el poder de Dios, el poder del Evangelio, y no solo la expresión de buenos deseos, sino el poder del Evangelio. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Algo que aconteció entre Jesús y sus discípulos. Y los discípulos veían que Jesús hacía cosas y que ellos habían hecho algunas cositas. Y de pronto vinieron los discípulos en uno de esos días, supongo como de cena, de intimidad. Y le dijeron, maestro, aumentanos la fe. Si usted quiere saber qué sucedió, la historia lo cuenta. Esos hombres hicieron proezas. Hicieron cosas mayores que las que había hecho Jesús por la fe. Bendigo, Señor, la iglesia, el cuerpo de Cristo desparramado por todos lados. Y declaro un tiempo de bondad, un tiempo de gracia y de favor. El avivamiento en el nombre de Jesús. Declaro que las tinieblas retroceden por la gracia de Dios. Aleluya, Jesús. Gracias.